Les voy a contar esto como se los contaría tomando chela con ustedes, porque todavía lo traigo atorado en la garganta. Yo soy Mateo, tengo 26, y hace un tiempo conocí a una mujer que llamaré Lía, de 27 años. Ella llegó a la empresa donde yo trabajaba como diseñadora. Los primeros días, se sentaba cerca de mi lugar, así que un día me animé a acercarme para darle la bienvenida. Pero ella fue súper indiferente. Apenas respondió y siguió trabajando como si yo no estuviera ahí. En ese momento la neta no me llamó la atención, ni como amiga ni como compañera. Simplemente era la nueva. Con el tiempo empezamos a hablar por mensajería interna, pero todo muy formal. Yo era analista de datos, así que teníamos contacto, pero siempre enfocado en el trabajo. Nada personal, cero coqueteo, cero tensión. Así estuvimos como un año, hasta que por órdenes de los jefes y de los clientes, nos mandaron juntos a un viaje de negocios a la sede de un cliente en una playa conocida de Colombia. No era mi primera vez ahí. Ya sabía cómo se ponía el ambiente en los ratos libres. Pero para Lía, sí era su primera vez viajando con el equipo y yendo a reuniones más sociales fuera de oficina. En ese viaje salimos todos a tomar algo. Éramos varios compañeros, no era un plan romántico ni nada, pero Lía se arregló para la ocasión, y cuando la vi así, bien vestida, arreglada, segura, me pegó. Me acuerdo perfecto de pensar algo tipo, ¡wow! ¡Qué guapa está! Aproveché la reunión para sentarme cerca de ella y empezar a platicar, supuestamente con la intención de ser su amigo. Y esa tarde fue una sorpresa. Descubrí que teníamos muchas cosas en común. Gustos, formas de pensar, visión de la vida, formas de trabajar. La conversación fluyó sola, sin esfuerzo. Ahí sentí que hicimos clic de inmediato. Ella me contó que era la primera vez que iba a un bar en su vida, cosa que me pareció rarísima por su edad, pero no le di mucha importancia en ese momento. Después de ese viaje, nuestras conversaciones dejaron de ser tan frías. Seguíamos hablando por temas laborales, pero siempre se colaban cosas personales, alguna anécdota, algo de la familia, un comentario sobre series, música, etc. Poco a poco, la línea entre compañeros y amigos se empezó a desdibujar, y yo, la verdad, dejé de querer ser solo su amigo sin darme cuenta. Con el tiempo supe que Lía tenía un hijo de 8 años. Eso me sacó un poco de onda, no porque estuviera mal, sino porque no lo veía venir. Nunca me la imaginé como mamá. Se veía muy joven, muy libre. Yo vengo de padres divorciados y sé lo complicado que es todo cuando hay hijos de por medio, así que en cuanto supe eso me puse una barrera mental. Me dije a mí mismo que no debía engancharme, que no quería meterme en dramas, pero cada vez que platicábamos, esa barrera se iba cayendo sin que me diera cuenta. Tiempo después, por temas de negocio, decidieron cambiarme de puesto y asignarme al equipo donde estaba ella. Los dos nos alegramos. Eso significaba más tiempo juntos. Encima yo ya me llevaba muy bien con su equipo, así que se sentía muy natural. Me asignaron el lugar justo frente a ella. Todo el día teníamos contacto visual, roces de pies bajo el escritorio, bromas casuales, ese tipo de cosas que cualquiera de afuera veía y decía que había química. Y sí, la había. Un día la escuché platicando con compañeros del equipo y sin querer escuché algo que, honestamente, ojalá no hubiera escuchado. Estaba hablando de los problemas que tenía con su pareja, un tipo con el que vivía, al que llamaré Bruno. Hasta ese momento habían pasado como 6 meses desde que empezamos a hablar y nunca había mencionado que tenía pareja y menos que vivía con él. En cuanto supe eso, levanté otra barrera emocional todavía más grande. Me repetí que no iba a ser el otro, que no me iba a meter ahí, que iba a mantener todo en la raya de lo laboral y la amistad. Pero las cosas no se quedaron ahí.
Entre compañeros organizamos una salida para tomar algo y despedir a un amigo que se cambiaba de trabajo. Esta vez, Lía decidió ir, cosa que casi no hacía porque Bruno era muy controlador y no le gustaba que ella saliera. Esa tarde-noche, entre la convivencia y el alcohol, el ambiente se empezó a calentar. Lía se me acercaba más, me hacía comentarios insinuantes, cosas tipo, deberíamos irnos a otro lado solo nosotros, sin decirlo directamente pero dejando claro el mensaje. Yo sabía que ella tenía pareja. No quería ser el segundo plato de nadie, pero me gustaba tanto que por dentro sí quería, solo que actuaba como que no entendía las indirectas para no cruzar la línea. Al final de la noche, jugando verdad o reto, salió que yo tenía que besarla. En mi cabeza fue un choque brutal. Por un lado pensaba que iba en contra de lo que yo decía que eran mis principios. Por el otro, quería hacerlo. Al final pensé que no pasaría nada y la besé. Me encantó el beso, pero a ella la dejó llena de culpa. Se sentía terrible por Bruno, como si lo hubiera traicionado. Al ver eso, decidí cortar distancia para que no se sintiera peor. Dejé de buscarla tanto. Al día siguiente en la oficina, yo no tenía intención de hablarle, pero ella se acercó como si nada, con ganas de seguir platicando. Éramos amigos, al final de cuentas, así que cedí. La invité a comer porque quería disculparme por lo que había pasado y entender qué pensaba ella realmente. Durante la comida empezamos casual, pero inevitablemente terminamos hablando de lo que había pasado. Ella me dijo que sí le había gustado y en ese ambiente más íntimo terminamos besándonos otra vez. Esta vez fue diferente, más consciente, más voluntario, más nuestro. Ahí empezó realmente todo. Ese fue el inicio de algo que me acabaría destruyendo más adelante. Para entender bien todo, creo que vale la pena retroceder un poco. Antes de Lía, yo venía de una relación muy tóxica con una chica a la que llamaré María. Estuvimos 3 años juntos. Ella era narcisista. Siempre veía por ella primero. Me fue infiel más de una vez. Me culpaba de sus decisiones. Me dejaba de hablar. Luego regresaba pidiendo perdón. Y yo, por dependencia emocional, la perdonaba. Era un ciclo sin fin. Cuando por fin terminamos, quedé hecho polvo. Pasaron casi 2 años hasta que conocí a Lía. En ese tiempo yo no quería nada con nadie. Solo existía, trabajaba y ya. Lía, por su parte, por lo que me contó, era emocionalmente dependiente. Había tenido varias relaciones en las que se sentía oprimida y con Bruno no era feliz. Pero tampoco tenía el valor de dejarlo porque estaba sola. Era de esas personas que esperan a que la otra parte sea la que termine todo. Yo no la justifico, pero sí entendí de dónde venía. Conmigo, en cambio, podía ser ella misma. No se sentía juzgada. No tenía que esconder quién era. Cuando empezamos a vernos más, ella me contó todo. Su historia, cómo conoció a Bruno, cómo había sido su relación, lo que había aguantado. Siempre fue honesta conmigo en ese sentido. No había mentiras, al menos no de ese tipo. Nuestra relación se volvió cada vez más intensa, emocional y físicamente. Poco a poco la barrera que yo había puesto se desplomó. Empecé a quererla de verdad, no como un algo casual. Al mismo tiempo, estar con ella me hizo mejorar en muchas cosas. Retomé el ejercicio, me puse a estudiar más de mi área de trabajo, empecé a llegar más temprano a la oficina, cuidé más mis finanzas. Sentía que estar con ella sumaba a mi vida. Sabía, en teoría, que lo nuestro era temporal, porque nuestros objetivos a largo plazo no coincidían, pero el corazón no entiende de teoría. Un día, en una jornada de home office, decidimos trabajar juntos en una cafetería. En la zona donde vivíamos tiembla seguido, pero casi nunca se siente fuerte. Esa vez fue diferente. Se escuchó un estruendo horrible y todo empezó a sacudirse. La gente se asustó, algunos gritaron.
Mi reacción inmediata fue protegerla. La agarré y nos metimos debajo de la mesa. Mientras temblaba, yo no dejaba de pensar que no quería que le pasara nada. Cuando todo terminó, evacuaron el lugar y nos llevaron al punto de reunión. Ella estaba relativamente tranquila, pero yo seguía alterado. Durante el temblor, mi mente se fue directo a la idea de perderla. Y ahí me di cuenta de que lo que sentía era más fuerte de lo que quería aceptar. Esa noche, reflexionando, entendí que estaba enamorado de ella. Días después, se lo confesé. Le dije que la amaba. Ella respondió que también me amaba, aunque hoy pienso que lo suyo era más agradecimiento que amor. Yo la ayudé a verse diferente, a valorarse, a entender que no era poca cosa, que no estaba condenada a estar con alguien que la tratara mal. Y eso le cambió mucho la vida. Eventualmente las cosas con Bruno se rompieron. Él supuestamente intentó cambiar, pero Lia ya había tomado conciencia de que no era feliz con él y decidió terminar. Se fue a vivir con sus papás. Yo creo que Bruno nunca supo que ella le fue infiel conmigo. Después de dejar a Bruno, Lia vino conmigo y me dijo que quería intentarlo conmigo de verdad. Y aunque yo sabía lo complicado que era, acepté. Para mí una relación tenía 5 pilares: amor, amistad, comunicación, intimidad y compromiso. Con ella sentía que tenía los 5. Estaba dispuesto a todo, a ser pareja de ella y figura importante para su hijo, a asumir esa responsabilidad con seriedad. Pero la felicidad duró poco. Luego de todas las pláticas que tuvimos sobre independencia, amor propio y no repetir patrones, a Lia le entró una duda enorme. Se empezó a cuestionar por qué tenía que depender de alguien. Un día, de regreso de la oficina, me explicó que sentía que empezaba a volverse dependiente de mí y que no quería repetir lo mismo que con sus ex. Me dijo que valoraba todo lo que yo había hecho por ella, que agradecía haberla despertado, pero que no podía estar conmigo. Eso me destrozó. Sentí ira, tristeza, decepción, todo junto, pero la respeté. Acepté su decisión y decidí alejarme. La gente cercana que conocía la historia me decía que Lia solo me había usado para agarrar valor y dejar a Bruno. Esa idea se quedaba dando vueltas en mi cabeza una y otra vez. Pasaron alrededor de 7 meses desde que terminó todo. Durante ese tiempo, cada vez que Lia intentaba acercarse usando alguna excusa laboral, yo la frenaba. Ya no la veía como amiga ni como simple compañera. Cuando ella me dijo que quería una relación conmigo, yo había tirado todas mis defensas. Nunca había conectado tanto con alguien. Acepté todo el paquete, a ella y a su hijo, y de repente, todo se quedó en nada. Hace unos meses Lia renunció a la empresa. Eso también me pegó. Los últimos días antes de que se fuera, mi trato hacia ella fue muy frío, muy hostil incluso. Estaba en una lucha interna entre lo que sentía y lo que me decía que debía hacer para protegerme. Antes de que se fuera, traté de tener una última conversación con ella. Me disculpé por mi actitud. Le volví a decir lo que sentía. Le agradecí todo lo bueno que me había dejado. Ella dijo que también me extrañaba, que conmigo se sentía libre como nunca. Después de eso, yo también renuncié. No soportaba estar en el mismo espacio donde compartimos tanto, pero ahora sin ella. La terapia me ayudó a darme cuenta de que siempre había buscado aprobación y que parte de lo que me ataba a Lia era lo bien que se sentía que alguien valorara lo que hacía. Entendí que me gustaba sentirme el salvador, pero que no quería volver a ser la segunda opción de nadie, que merecía ser prioridad. Al día de hoy, Lia me seguía buscando. No quería perderme como amigo, pero yo no podía ser solo su amigo. No después de todo lo que imaginé con ella, no después de todo lo que llegué a sentir, no después de haber construido en mi cabeza una vida a su lado. A veces pensaba en sus ojos,
en esa mirada que me enamoró, y me preguntaba en qué momento esa misma mirada había decidido soltarme mientras yo me seguía aferrando. Me dejó muchas cosas buenas, sí. Crecí, cambié, me moví de lugar, rompí rutinas, me replanteé muchas ideas sobre el amor, pero también me rompió, y aunque no estoy dispuesto a regresar con ella, tampoco me ha sido fácil cortar de tajo todo contacto. Sé que lo que pasó estuvo mal en muchos niveles, lo tengo claro, pero no todas las personas que llegan a tu vida lo hacen en el orden correcto o con las circunstancias correctas. A veces llegan en medio del caos, mueven todo, te revuelcan y se van. Yo me quedé con lo bueno que me dejó, pero también con la certeza de que no quiero volver a ser el puente para que alguien salga de una relación y luego me deje parado a mitad del camino. ¿Soy yo el exagerado? ¿O cualquiera en mi lugar también habría elegido alejarse para siempre? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente chismecito anónimo.